hay que practicar la Biblia, hermanos, el libro, no el celular, el libro. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Padre mío, estoy aquí, Señor Jesús, ante tu presencia, primeramente, Señor, reconociendo que te necesito, Señor Jesús. Necesito de tu guianza, Padre Santo. Manifiéstate hoy en esta hermosa tarde. Que seas tú, Padre Santo, que nomás que me estés usando a mí, Señor Jesús, que podamos entender este mensaje que trae tu servidor y el hermano que viene preparado también. Padre mío, nosotros solamente queremos servirte, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues seguimos en el tema de la divinidad, hermanos. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy me voy a no desviar, sino que es sobre el mismo tema. Y ahorita va a entender de qué. Padre y el Hijo son dos seres distintos. Son dos dioses. ¿Es mayor uno que el otro? ¿El Hijo es menor que el Padre? La revelación de todas estas preguntas no es aprendiendo necesariamente el idioma hebreo, precisamente, o conociendo todas las versiones de la Biblia. Se trata de cómo estudiamos la Biblia, cómo la escudriñamos, con qué actitud espiritual nos acercamos a ella. Tenemos que reconocer que lo que leemos es la palabra de Dios. Hay que reconocer que lo que estamos leyendo y creer en nuestro corazón que estamos leyendo la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, no inspirada por los hombres. La Biblia debe de estudiarse como literal, como espiritual. No hay una regla general que así se debe. No hay una regla general. Pero empecemos con nuestro tema. ¿Quién es el Padre y quién es el Hijo? ¿Uno es mayor que el otro? Leamos libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 28. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Si tomamos literalmente estas palabras, aquí Jesús está diciendo que el Padre es mayor que Él. Amén. Así dice la palabra de Dios, así lo acabamos de leer. En este versículo Jesús está diciendo que el Padre es mayor que Él, si lo leemos literalmente. Pero en este mismo evangelio, en el evangelio de Juan, habla también de la igualdad y de la unicidad, de la igualdad y unidad que hay en Jesús con el Padre. Por ejemplo, Juan 3:13, nomás le hace unas páginas para atrás, en el mismo libro de Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Gloria a Dios. Dicen, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Amén. Que está en el cielo. Gloria a su santo nombre. Es como que si hubiera un trabalenguas, casi, pero no, hermano. Aquí es algo, el Señor está enseñando su divinidad aquí y enseñando su omnipresencia, que Él puede estar en todos lados.
Lo que pasa es que la mente humana lo limita, hermano, siempre lo ha limitado. Y el Señor no es como nosotros. No solo su divinidad, sino su omnipresencia también. También está revelando la unidad entre el Padre y el Hijo que está en el cielo. Leamos otro versículo, libro de Juan 10:30. Está cortito ese. Está cortito ese, porque ya nos lo enseñó el hermano Celaya la vez pasada, pero dice, dice, yo y el Padre uno somos. Gloria a su santo nombre. Dice, yo y el Padre uno somos. Si a esto le agregamos el versículo de Juan 1:1, la idea de que el Padre es mayor que el Hijo en este versículo se desvanece completamente. Leamos Juan 1:1. Nos lo vamos a memorizar ese, hermano. Gloria a Dios. En el principio, sí. Gloria a Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Hay muchos versículos que revelan la unicidad y la divinidad en la naturaleza y sustancia que hay entre el Padre y el Hijo, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo 3:16. Es contundente este versículo, hermanos. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. El que tenga oídos para oír, oiga. La palabra del Señor se revela por sí sola, solamente que hay que tener un oído dispuesto, hermano, dócil, dispuesto a escuchar, humilde. Hay que aceptar la palabra con humildad y aceptarla. Pero veamos las palabras que dijo Jesús, que el Hijo es menor que el Padre. Una cosa tenemos que ver, que en estas palabras, Él las dijo, Él estando aquí en la tierra. Él las dijo, Él estando aquí en la tierra, es decir, su ministerio terrenal, que duró aproximadamente 33 años. Al decir estas palabras, no se estaba refiriendo que el Padre era mayor y distinto en divinidad en Él, sino que en este momento, durante su ministerio terrenal, temporalmente se había hecho menor que el Padre. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a leer. Al tomar un cuerpo humano, pero eso no quiere decir que Jesús dejó de ser el mismo Padre. Eso no quiere decir que dejó de ser el mismo Padre. Para entender esto tenemos que ir a la carta a los Filipenses 2:5 al 11. Gloria a Dios. Filipenses 2:5 y 11. Nos vamos a ir un poquito rápido para dar la oportunidad a mi hermano que viene preparado, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo.
No es que el Padre era mayor. Él le dijo esas palabras, él estando aquí en la tierra. Y él se había anodadado. Entonces, tiene lógica que esas palabras que él dijo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No tenemos dos señores ni tres señores, hay un Señor y se llama Jesucristo. Gloria a su santo nombre, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios es uno y no se puede dividir. Si no fuera así, Dios no puede ser Dios. No puede ser Dios. Dios es unidad y unicidad. Amén. Eso quiere decir que es uno y Él es único. Él es único. Él es el creador. Dios es el creador. Pero vemos que Jesús fue engendrado en María. La realidad, no hay muchas vueltas. ¿Quién engendró a María? Él mismo. Él mismo engendró a María. Se puso en ese vientre de María por medio del Espíritu Santo. ¿Quién lo resucitó de entre los muertos? Él mismo. ¿Usted no cree que Él tiene el poder para hacerlo? Amén. Él mismo se resucitó. Él tiene el poder para Él tenía el poder para morir y resucitar las veces que Él quisiera, hermanos. Porque Él era el mismo Dios. Si pensamos que Jesús es menor que el Padre, lo estamos dividiendo. Y entonces cuando Él venga en sus nubes de su gloria, ¿a quién vamos a ver? ¿Al Padre y al Hijo? ¿Vamos a ver dos tronos? ¿El trono mayor y el trono menor? No lo podemos dividir. Dios es único. En el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que Dios es uno. Al mismo tiempo se manifiesta en tres ministerios: en el ministerio del Padre, en el ministerio del Hijo y el ministerio del Espíritu Santo. No se trata de tres o de dos personas, sino de tres expresiones que revelan la voluntad de un solo Dios. Si pensamos que el Mesías es menor que el Padre, estamos dividiendo a Dios. La revelación del Espíritu Santo nos enseña que Dios es uno y punto. Póngale ahí punto. Dios es uno y uno su nombre, y su nombre es Jesucristo. En esta tarde hay que hacernos una pregunta. ¿Acaso sería lógico y coherente que desde Génesis hasta Malaquías se presenta a un solo Dios, un celo que nomás el yo soy, y que en el Nuevo Testamento que las personas piensen que hay tres, dividirlo? O porque a una persona se le ocurrió, no, pues es más fácil decir que son tres personas. No se puede dividir al Señor. Entonces, ¿son tres personas? La respuesta es no. Y le paso el lugar a mi hermano Agustín Polanco. Dios nos lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios en esta tarde una vez más por la oportunidad que me brinda, que me da el privilegio de compartir lo que la palabra del Señor quiere que sepamos en esta noche. Gloria al Señor.
Decía un canto ahorita que el hermano Zavala cantaba, decía, hay poder en el nombre de Cristo. ¿Por qué hay poder? ¿Por qué hay poder en el nombre de Cristo? ¿O por qué hay poder en Cristo? Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Porque en Él estamos completos, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bonitas alabanzas, gloria al Señor, poniéndole atención. En realidad, todo ese tipo de alabanzas exalzan a nuestro Dios. El primer canto decía, desciende como paloma. Gloria al Señor. Desciende tu espíritu como paloma. No dice que desciende tu espíritu en una paloma. Gloria al Señor. Esas expresiones hay que tomarlas con mucho cuidado, no tomarlas a la ligera, porque si la tomamos a la ligera, así como dicen los religiosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le hacen un animalito, porque dicen que descendió en una paloma. Dice como una paloma. Entonces en el capítulo 53 de Isaías dice que a Cristo se lo llevaron al matadero como un cordero. Pero no era un cordero, ¿verdad que no? Era un ser humano. Dice la palabra ¿cómo? Descendió el Espíritu ¿cómo? Paloma, ¿verdad? ¿Cómo hace la diferencia? A la acepción de lo que se está hablando. Gloria al Señor. Bueno, hay mucho que hablar de la palabra del Señor en esta tarde. Y hoy estamos continuando y seguimos avanzando en las enseñanzas de la divinidad de nuestro Dios Todopoderoso. Desde el principio, cuando Dios se manifestó a su pueblo, se le advirtió por boca de Moisés rotundamente y le dijo en Deuteronomio 6:4 al 6. Si lo ponemos, dice Deuteronomio 6:4 al 6, nos dice la palabra de Dios: oye Israel. Ahí le está diciendo, pongan atención, muchachos, pueblo querido, oye Israel, nuestro Dios uno es, nomás es uno. Desde ese momento que Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, pongan atención. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta más adelantito el por qué Dios le dijo, pon atención Israel, porque tu Dios Jehová uno es. Vamos a continuar con él. Y amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense bien lo que dice allí. Amarás a Dios, tu Dios, de todo tu corazón. ¿A cuál? Al uno, al único que hay. Con todo tu corazón. Y se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice el versículo 6, nos dice, y estas palabras que yo te mando, dice Dios, es un mandato, que las tengas en tu corazón y que se las repitas a los hijos de tus hijos. No es que si quieres, es un mandato. Te mando hoy, escucha, pueblo mío, tu Dios es uno solo. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí Dios está advirtiendo que solamente hay uno, ya que el pueblo estaba cautivo por más de 400 años en una nación donde eran idólatras, puesto que algunos de ellos traían en sí mismos las prácticas idolátricas hacia las imágenes, y no les sería tan fácil quitárselas de ellas. Fíjense bien de dónde salió el pueblo de Israel, de dónde fue sacado, de la idolatría. En esa tierra había muchos dioses de piedra. El más popular era el dios Sol. Esa historia nos habla del Nimrod, del sol. Esa historia nos da una enseñanza muy clara por qué el dios Sol. Pero quisiera yo haber entrado en este estudio con esa explicación, pero no hubo chance de hablar acerca de estas cosas. Pero bueno, continuamos. Dice, el pueblo de Israel salió de la esclavitud
de adoración a ídolos de piedra, estando cautivos por más de 400 años. De modo que al salir les iba a ser muy difícil quitárselas de un día para otro, como a nosotros. A veces se nos hace difícil no aceptar a la virgencita, a la morenita del Tepeyac, aquella que tiene su niño abrazadito, que la historia de Semíramis cuenta la historia que esa es Semíramis con una ilusión de que su hijo, su esposo nació por engendro del sol, y esa mujer se enamoró de su propio hijo, y de ahí salió Tamuz, o el dios sol, y empezó a hacer estatuillas con un niño abrazado, dice la historia, y la expansión Babilonia a todas las tribus alrededor. Y como esa mujer se llenó de ego, de envidia, quiso ser halagada y reconocida, y fue esa de las formas que se metió la idolatría en Egipto, y nombrando a Tamuz, su hijo, como el dios sol. De ahí de Egipto salió la adoración al sol y a la virgencita esa que con su niñito en brazos. No es nada más que la honra a Semíramis, dice la historia, basada en el libro en la historia de Nimrod, perdón. Gloria al Señor. Bueno, entonces salieron de Egipto con esas prácticas idolátricas, y sería difícil, como a nosotros se nos hace a veces difícil, ¿no? O a veces de recién que nos estamos convirtiendo a Cristo, queremos adorar a nuestra virgencita como nuestros abuelitos o nuestros papás. Gloria al Señor. Dice en Deuteronomios 4:9, dice Dios: por tanto, guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Recuerda lo que les dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 6: en tu corazón las tendrás, y le hablarás de ellas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí nos dice: no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Ya terminó su vida, hermano? No, ¿verdad? Hay que seguirlas guardando, que solamente tenemos a un Dios, no dos dioses, ni tres. Decía un canto del domingo: no son dos, no son tres, no son tres, no son dos, es uno, y su nombre es, ya lo mencionamos, dígalo, Jesús. No tenga miedo, hermanos, dígalo con convicción: Jesús es el nombre de Dios. Gloria al Señor. Les advirtió Dios con mucha más responsabilidad: guarda pues guárdate y guarda tu alma con más cuidado, para que no olvides de las cosas que han visto tus ojos. Gloria al Señor Jesucristo, todos los días de tu vida, y se las pasarás a tus nietos. Gloria a Dios. Hemos estado aprendiendo acerca de nuestro Dios, cómo se ha manifestado en diferentes formas para darse a conocer a las criaturas. Dios se manifestó a su pueblo en la antigüedad, ya lo leímos, ya lo estudiamos las veces pasadas, que Dios se manifestó en diferentes formas para que el pueblo creyera, porque nomás lo habían oído de Dios. Para eso Dios lo sacó, para hacerse manifiesto que Él es real, que Él es veraz. Gloria al Señor. Y no que era un Dios de dichos, sino por eso mismo le dijo: saca al pueblo y prepáramelo, porque voy a hablar con ellos mismos. Y se manifestó en varias formas para advertirles de la peligrosidad de la idolatría. Se aparece en diferentes formas, ya lo hemos visto, formas visibles, usando velos para opacar su gran poder, y lo hizo a través de nubes, de fuego, y de algunos elementos como torbellino, o en visiones. Dios habló de muchas maneras en la antigüedad. Esas advertencias fueron para el pueblo de Dios, escogido para su pueblo, de los lomos de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Esa promesa Dios se la había hecho a su pueblo, que los iba a escoger como su pueblo. Ahora, su pueblo en la carne. Pero también dice el apóstol Pablo en Romanos 2:28 al 29, dice el apóstol Pablo que no son judíos los que son en la carne nada más, sino los que son en lo espiritual.
porque no es judío el que lo es manifiesto en la carne. Acuérdense, el pueblo de Israel fue escogido en la carne. Ni la circuncisión es en lo manifiesto en el prepucio del varoncito. Esa era una señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo en el 29, mas es judío el que lo es en lo interior. Entonces ya pertenecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí nos está diciendo más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letras. Quiere decir que tenemos que circuncidar los sentimientos malos de nuestro corazón para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y si nosotros nos estamos circuncidando día con día nuestros sentimientos de nuestro corazón, quiere decir que somos del pueblo de Dios. Porque si seguimos con estas costumbres y esos sentimientos malintencionados, ahí está. Hay que circuncidarnos el corazón para pertenecer al pueblo de Dios en lo espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Así que esos mandatos y advertencias a nosotros que somos su iglesia a hoy, su pueblo, su iglesia, esos mismos mandamientos atrás, guárdalas en tu corazón. Acuérdate que nomás es uno. Perteneció esas ordenanzas a su pueblo, y si nosotros somos su pueblo, esas ordenanzas vienen para nosotros también. Gloria al Señor. Y hablando de la tripartía, eso no es una doctrina para que sea fundamento para nuestra fe. Pero ¿de dónde salió la idea de dividir o hacer a Dios en tres personas? Gloria al Señor Jesucristo. Tres personas separadas. La iglesia primitiva nunca hablaba del plan de salvación de dos o tres seres corpóreos. Más bien, ellos hablaban de un solo ser, el cual conocieron y entendieron que Él era el mismísimo Creador y Padre de la creación, el cual también llamaron Hijo de Dios. Ya conocemos que ese Hijo de Dios no es nada más y nada menos que la misma palabra envuelta en carne, salida de la misma esencia de Dios Todopoderoso. Y su naturaleza, ¿cuál es? Es una naturaleza divina, es una naturaleza incorpórea. Gloria al Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron bien claros al explicar la divinidad, sin divisiones. El tripartita justifica sus ideas sosteniendo que aunque la Biblia no usa literalmente la palabra de tres personas, ellos lo sugieren o lo asimilan y entran en grandísimas complicaciones. Entonces quiere decir que los tripartitas, aunque en la Biblia no habla claramente de personas, pero ellos dicen que lo asimilan o lo afiguran, están entrando en grandísimas complicaciones, se están metiendo en muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en 14:22 de los Romanos, nos dice bien claro: bienaventurado el que no se condena. ¿Con qué? Con lo que aprueba. Gloria al Señor Jesucristo. Así nos dice Romanos 14:22: bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Ahora, el tripartita dice que si no habla claro la Biblia que son personas, pero lo asimilamos, ahí está la complicación, dijo Pablo. Se están metiendo en complicaciones y se están condenando, y están condenando a todos aquellos que mencionan Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres divinas personas. Ahí está, les están metiendo una tripartía a poquititas cantidades, no a cubetazos, a cucharaditas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tres divinas personas y un solo Dios verdadero. Gloria al Señor. Fíjate qué complicaciones. Para eso hay que usar la palabra de Dios, hay que usar diferentes textos para poder compaginarlos, engranarlos, para que las escrituras ellas mismas
nos estén mostrando lo que quiere que sepamos. Gloria al Señor. Lo dicen porque no son 3 personas, lo dicen porque son, bueno, gloria al Señor. Agarran ese texto de primera de Juan 5:7 para justificar esa tripartía, y dicen que porque son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Nosotros ya sabemos que son 3 testimonios, que son 3 tiempos, 3 épocas de un solo Dios, como Dios Padre de las luces, Dios de toda la creación, y como Hijo, Dios como Padre, el Padre de las luces y Padre de toda la creación, Dios como Hijo, transformándose en el pago por la redención de la humanidad. Allí nos dice primera de Timoteo 2:6, dice que Él se transformó en el pago para rescatarnos, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate para testimonio. Él vino a transformarse con un solo propósito, para pagar por el pecado de la humanidad en su tiempo de redentor, de Hijo, gloria al Señor Jesucristo, para pagar por toda la humanidad. Y en Gálatas 5:22 al 23, allí nos dice: mas el fruto del Espíritu. Ahí está, miren, vamos a dar una ligera explicación aquí. El testimonio de Padre es visible como Padre de la creación. Dice Romanos 1:20, alza tus ojos y mira los cielos y mira que hay alguien que los creó. Ahí no se dejó sin testimonio. Romanos 1:20 dice: observa al cielo y mira lo creado. Refleja que existe un creador. Como Hijo, todo mundo lo sabe. Como Hijo redentor, el cual se transformó para pagar el pecado de la humanidad. Y como Espíritu, ¿cómo podemos ver el Espíritu de Dios? Recuerden que ya dio 2 testimonios visibles, como Padre y como Hijo. Como Padre de la creación, ahí están los cielos, demuestran. Como Hijo, allá en la cruz del Calvario. Y como Espíritu, Gálatas 5 dice: mas los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe y bondad. Si una persona tiene todos esos atributos o esos frutos, ahí está el testimonio del Espíritu Santo. Son 3 testimonios: creación, redención y en la humanidad que practica los frutos esos del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Ahí están los 3 testimonios de un solo Dios que dan testimonio de su veracidad. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí podemos mirar de la manera que un solo Dios, obrando a través de los verdaderos hijos de Dios en su tercer tiempo. La Iglesia Católica Romana se ha encargado de divulgar y expandir esas enseñanzas a través de sus concilios, esas enseñanzas de la tripartía. Dicen Deuteronomios 4:16 al 17: porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura de imagen, alguna efigie de varón o hembra. El hacer imagen de personas o de animales a la divinidad, se están metiendo una vez más y se están corrompiendo sus almas. Aquí nos dice la palabra de Dios: para que no hagáis imagen de animal. Y volvemos a lo mismo. Sigue la palabra de Dios advirtiéndonos que no hagamos imagen a Dios. Nos sigue diciendo: el hacer imágenes de personas y de animales a la divinidad, nos metemos en grandes complicaciones, pues ya fue advertido, y de cualquier manera los religiosos lo siguen haciendo. No les importa lo que la palabra de Dios dice, o no quieren estudiar para que se les revele de qué manera agradar a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, todo aquel que en realidad ha conocido a Dios, dice en Hechos 17:29, que no hemos de estimar
la divinidad de imagen corruptible como el oro o la plata. Gloria al Señor Jesucristo. No hemos de imaginarnos siquiera en la mente. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar, siendo linaje de Dios. Si somos linaje de Dios, si venimos de Dios y hemos entendido la palabra de Dios en realidad, no hemos de estimar la divinidad de ser semejante a oro o plata, o escultura de artificio, o de imaginación humana. Como el tripartita dice, aunque la Biblia no habla claramente, lo asimilamos. Imaginación de hombres. ¿Ya vieron? Entonces, aquí nos está alumbrando la palabra de Dios por más de miles y miles de años. Tenemos que seguirla estudiando para que nos siga abriendo el entendimiento, como hasta ahorita creo yo que hemos entendido, yo creo bastante, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, pues no hemos de estimar la divinidad semejante a oro, piedra preciosa, a todo aquel que ignora la palabra de Dios, dice el 30, que lo perdona, le perdona todavía eso. Dice, el 29 nos dice, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia que teníamos en el pasado, adorábamos imágenes, adorábamos a la Virgen. Pero ahí dice Dios, pero Dios, habiendo disimulado, la ignoró Dios, porque Él estaba consciente de que no la entendíamos. Ahora que la entendemos, nos manda que nos arrepentamos y que busquemos que solamente Israel, tu Dios es uno, no son dos, no son tres, es uno, y su nombre es Jesús. Gloria a su santo nombre, así mero. No le tengan miedo de gritarlo, Jesús, porque ahí hay poder en Jesús. No lo calle, gloria al Señor. Así de que, gloria al Señor, la tripartía o la doctrina de la tripartía no es nada más que tradiciones de hombres, ¿recuerdan? Imaginación de hombre, tradiciones de hombres. ¿En dónde surgió esto? Esto surgió en el año 325 con 300 obispos en una ciudad de Roma, allá en ¿cómo se llama allá? Gloria al Señor. En Nicea, perdón. Esto surgió allá con 300 obispos, líderes de todas las religiones en aquel tiempo, en el año 325 de Cristo. Hubo un concilio allí con un emperador romano llamado Flavio, ¿cómo se llama? Gloria al Señor. Constantino. ¿Cómo se me va el nombre de este hombre? Gloria al Señor. Ese hombre era un emperador romano. Ese hombre cuenta la historia que él creía en la deidad de Cristo, pero por mayoría de votos de esos 300 obispos y la poquísima convicción de aquellos que conocían de la divinidad un poco, por la mayoría de votos de todos esos 300 obispos, fue opacada por su cortita convicción que tenían ellos. Y aún Constantino, dice la historia que él no se bautizó hasta que casi murió. Pero él tenía creencias en que Jesucristo era Dios mismo encarnado, según cuenta la historia. Pero, como dijimos ahorita, por no tener la convicción firme, y los que creían en eso, varios que estaban allí, obispos, que todavía traían las marcas de las masacres que hacían por defender el nombre de Cristo, ahí estaban presentes, pero su convicción no era fuerte, y fueron opacadas por esta tripartía que se convocó en Nicea en el año 325 con el emperador romano Constantino. Gracias a la mayoría de votos, como a hoy, en cualquier congreso de cualquier país, por mayoría de votos se hace la ley. Y así surgió aquí. Por mayoría de votos vamos a decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres divinas personas. Esto vino desde Babilonia también, de unas tribus llamadas los caldeos. Hay mucha historia que podemos
basarnos a de dónde viene todo este tipo de enseñanzas. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de la tripartía, que está muy interesante, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, como no tenía muchas convicciones, fue opacada por esas enseñanzas, cada uno con cuerpos diferentes, y al fin tuvo lugar de dividir a Dios en tres partes. Hoy en este tiempo, los religiosos y aún los cristianos en los púlpitos mencionan la tripartía. Muchas iglesias y púlpitos religiosos usando para mandar bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos terminado. ¿Recordamos que aprendimos a hacer aquí atrásito? Aún en los púlpitos cristianos dicen: hermanos, saquen su palabra, dice el apóstol Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Están propagando la tripartía. ¿Por qué? Porque no tienen la curiosidad, ni la amabilidad, ni el interés de saber si esto es cosa divina o pagana. La tripartía viene de muchísimos años atrás. Gloria al Señor. Roma la adoptó por medio de los maestros caldeos que se mezclaron en Egipto. ¿Me entienden? Así de que todos ellos, usando la tripartía y siguiéndola propagando verbalmente y metiéndonos a cucharaditas la tripartía en nuestra mente, nosotros, como tenemos mucho tiempo en la católica, nos es difícil aceptar que es un solo Dios manifestado en carne. Pero esta es la palabra clarísima que hemos aprendido, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, terminan y siguen dando bendiciones, haciendo la señal de una cruz y mandando bendiciones a los feligreses, mencionando esa gran tripartía. Gloria al Señor. Usan el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tripartitas, para tomar base a esa doctrina una vez más, agarran el texto de Mateo 28:19, que nos dice: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar una pequeña parafraseada a esto. ¿Qué es? Dice, invoca esas palabras. Ya sabemos que Padre es Dios, y su nombre era Jehová para los antiguos. Así decía el rey David en Salmos 24:1: de Jehová pertenece toda la tierra y lo que hay en ella. Ahí está el Padre llamado Jehová para ellos. Hijo es la misma esencia transformada en el vientre de María, el cual le llamaron Hijo de Dios, y le dijeron a María: ¿y llamarás su nombre? Lo que traes en tu vientre, ¿llamarás su nombre? Nos dice Lucas 1:31, dice: Hijo de Dios es la misma esencia transformándose en el vientre de María, en el cual sería llamado Hijo de Dios. Y María se le dijo: y he aquí concebirás un niño y parirás y llamarás su nombre Jesús. Entonces, el Padre es Jehová, el Hijo es Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Qué nombre tiene? Entonces tendrán que bautizar en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre de Paloma. Ahí quedarían patinando. Pero acá Cristo nos dijo: en el nombre del Padre Jehová, en el nombre del Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ya miraron cómo entraron en complicaciones y seguirán entrando en complicaciones? ¿Qué nombre tienen? Gloria al Señor. Todas esas revelaciones ya las hemos entendido, que son tres testimonios en un Dios como Padre de la creación, el Verbo encarnado llamado Jesús, y el Espíritu dando testimonio a través de todo ser humano llamado cristiano, dando testimonio del Espíritu de Dios. Allí el Espíritu de Dios da testimonio a través tú y yo también. ¿Cuáles son los frutos? Paz, mansedumbre, benignidad, templanza,
Y de ahí sigamos estudiando la palabra de Dios en Gálatas 5 y practiquemos esos frutos para que el Espíritu de Dios dé manifiesto que en verdad tenemos el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Así de que si seguimos practicando esas tradiciones, usando la tripartía, hacemos inválida la palabra del Señor. Así lo dijo Jesucristo por su boca propia en Marcos 7, del 7 al 9. Invalidáis la palabra de Dios por practicar las tradiciones. Y en vano me honran, enseñando ¿qué? Doctrinas del concilio de Nicea, mandamientos de hombres. ¿Qué nos dice más abajo? Porque dejando el mandamiento de Dios, oye Israel, el mandamiento de Dios, tu Dios es uno. El concilio de Nicea, mandamiento de hombres, 3. Hacerlo inválido, oye Israel, por vuestras tradiciones. Allí Cristo nos está diciendo a nosotros y a los fariseos, cuando mencionaban la palabra de Dios con tradiciones, usando las tradiciones, hacían inválida los mismos mandatos divinos. Gloria al Señor. Así de que por ahora yo creo que es poco los que les traigo. Espero que les haya sido de bendición. Gloria al Señor.